Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo, espero que hayan tenido un buen fin de semana. Vamos a hacer un video ya que me han estado preguntando mucho sobre cómo o qué cuidados tener en temporada de calor. Ahorita amigos, el calor está, miren, aquí mis jaulas les pega el sol con todo. Temprano, desde las 6 de la mañana, yo ya tengo el sol dando directo desde la primer jaula hacia abajo. Y ahorita son más o menos como las 9 de la mañana y vean el sol donde va. Entonces yo aquí crío en lámina. Entonces el calor se encierra más. Me preguntaban varios suscriptores que cómo son los cuidados ahorita en temporada de calor. Vamos a tener especial cuidado con la pasta de cría. La pasta de cría en esta temporada de calor no se deja mucho tiempo. Aquí pueden ver que yo le acabo de poner, justamente estoy poniendo pasta de cría. Esta es la pasta de cría que yo preparo y está mezclada solamente con huevo. Yo por ejemplo aquí en el huevo no lo dejo mucho tiempo. Lo dejo lo suficiente, si vieron, tenía poca pasta y son varios pollos. De hecho el macho lo tengo de este lado con la hembra porque ahora sí que esta es la última postura de esa pajarita, entonces la quería aprovechar sacando más portadores de onix porque básicamente me llené de portadores. Entonces para la siguiente temporada ya trabajar la mutación onix. Y regresando al tema, el huevo no se deja mucho tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Amigos, en esta temporada de calor lo que van a hacer es poner diario la bañera. Ahora sí que más vale que los pajaritos tengan agua de sobra y se puedan refrescar continuamente en el día, porque esto les va a ayudar a mantener mejor la temperatura. Otra cosa que les quería comentar amigos es que no los tengan así directamente al sol por mucho tiempo. Hay mucha gente, muchos amigos que ponen un trapo arriba y los dejan bastante tiempo en el sol. Acuérdense que los canarios también pueden tener un golpe de calor, entonces no es muy recomendable exponerlos tanto tiempo al sol. Aquí lo que vamos a hacer es darle sombra. Si se fijan, el sol va recorriendo y va bajando. Entonces a mí en unas horas más ya el sol no les da de lleno a las jaulas, pero sí sigue estando en la parte de abajo y se siente bastante calor. Es por eso que yo las bañeras, el agua siempre debe de estar y tienen que estar cuidando porque se bañan y prácticamente se acaba, ¿no? En este caso, si ustedes crían con su bebedero exterior, pues no hay problema, lo dejas y tienen el agua para beber y le pones su bañera, se bañan, se la quitas y en la tarde le vuelves a poner su bañera con agua si tienes tiempo, en caso de que se encierre bastante calor, ¿vale? Entonces hay que cuidar en especial los alimentos que pueden tener hongo, ¿vale? Con el calor el hongo, olvídense, es muy fácil que se infecten sus canarios, se enfermen por consumir algún vegetal, huevo ya con hongos germinados. Los germinados ahorita en temporada de calor amigos, hay que tener mucho cuidado con la semilla germinada, ya que tú la desinfectas con vinagre, le matas el hongo, pero la semilla, como tiene humedad cuando tú la sirves, en el calor te va a generar bastante hongo. Si pueden ver, yo ahorita no he hecho limpieza en mis jaulas. En eso hay que tener bastante cuidado también, porque las charolas, ahora sí que con heces de los canarios en el calor, amigos, eso se seca y vuela. Entonces yo aquí, como crío en el exterior, se secan las heces y el aire pasa y levanta todo, ¿no? Y eso es lo que enferma también a los canarios. Tampoco hay que ser demasiado excesivos amigos en la limpieza. Mantén tu aviario
limpio, pero no lo quieras tener impecable porque es imposible. Tú puedes limpiar ahorita su charola, al rato subes y ya está igual, ¿vale? Hay que cuidar la ahora sí, población de aves en jaulas para evitar enfermedades. Pero regresando a lo del calor, amigos, a veces me desvío, disculpen. Ahorita es de suma importancia usar vegetales como lo es el brócoli, el pepino, el chícharo, la espinaca, ahora sí que el cuscús mezclado con vitamina. Ustedes meten el cuscús, ahora sí que le vierten agua con vitamina y la absorbe y ya queda vitaminado. Ese es otro tip. En especial verduras con mucho contenido de agua. Aquí en México usan mucho la vaina. La vaina les aporta mucha agua a los pichones. ¿Qué vamos a hacer con respecto a los pichones? Por ejemplo, se puede fijar, bueno, no, ya no se van a apreciar muy bien, pero a mí el sol me pega de frente y en todo esto de acá hay, ahora sí que todo el reflejo del sol, ¿no? Hay mucha luz. Entonces, lo que vamos a hacer, amigos, es en especial poner el nido donde le dé sombra. Así nosotros evitamos que los pollos, por ejemplo, en este caso, el sol en la mañana da hacia allá, amigos. Entonces yo de aquí para allá, el sol le pega de lleno a la jaula, pero de este lado hace sombra por esta pared de aquí. Entonces el nido está de aquel lado. Hay que saber colocar los nidos, conocer el aviario para evitar que los pollos se nos mueran por el calor, ¿vale? Aquí yo tengo unos pollitos. Ah, no es cierto, es en la de abajo, perdón. Aquí están los pollos, amigos. Entonces, miren, el pollito se mantiene fresco. Aquí lo pongo. Estas plumitas de arriba, permítanme, déjenme tomar el nido de otra manera. Estas plumas que tiene aquí es porque la hembra y el macho, alguno de los dos, los está picando. En este caso yo pienso que es el macho, no les he prestado atención porque subo un rato y me voy, entonces en las mañanas no puedo prestarles mucho tiempo, pero tengo que cuidar esta parejita. Entonces la verdura es de suma importancia en esta temporada, la colocación de nidos en lados estratégicos donde no les pegue el sol, te va a ahorrar muchos problemas. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, amigos, es que si nosotros tenemos pajaritas que estén incubando huevitos, la bañera les va a ayudar a aportar humedad en el nido. La pajarita que está aquí va a entrar, se va a bañar un poquito y va a meter agua al nido. Si tú tienes, ahora sí que ya casi están los días contados para que nazcan los pichoncitos, tú vas a agarrar agua y le vas a dejar caer, literal metes el dedo en el agua y le dejas caer algunas gotitas al nido dentro para aportar humedad. En dado caso que tengas un atomizador, rellenas tantita agua y le das 1, 2 disparos al nido. Y eso lo vas a repetir si estás en el día, supongamos, día 11 lo haces, un atomizador, día 12 le das 2 y el día 13 deberían de nacer sin ningún problema. Porque si tú los dejas literal expuestos al calor, se van a secar los cascarones y a veces llegan a morir los pichones al no poder romper el cascarón. Aquí está un pollito también que tengo. Si se fijan, también el nido está de este lado, de este lado, de este lado. Todos los nidos están estratégicamente colocados para evitar el calor. Entonces hay que aprender a conocer también nuestro lugar, nuestro aviario, cómo es que entra la luz y poder ayudar a nuestras aves. Hay amigos que colocan climas. El clima es bueno hasta cierto punto, porque también el clima, por ejemplo, hay
tú le pones ahorita aire frío y olvídate, se te enferman, tienes un montón de aves enfermas de problemas respiratorios y eso va a terminar casi con tu aviario, porque los problemas respiratorios, si no los tratas a tiempo, son muy difíciles de curar y llegan a causar la muerte en tus aves. Entonces, verdura estos días de calor, sí o sí, diario les vas a poner verdura. Pasta húmeda, también. Bañeras, nidos bien colocados. Agregar humedad en los nidos, ¿vale? Cuidar lo que es pasta de cría, germinados y alimento que pueda generar hongos. No poner nada de ventiladores. Eso sí, si tú tienes en tu aviario es cerrado y tienes en un cuarto, sí es válido poner una salida de aire. Por lo general se pone un ventilador que saque el aire de adentro hacia afuera, ¿vale? Pero no que entre al revés, porque si no también te va a causar problemas. Entonces amigos, eso es lo que yo les puedo dar de consejo. Realmente no se necesita mucho. Si pueden ver, yo aquí tengo mi aviario, les da el sol. Un momento, en la tarde hace bastante calor, pero como ya comenté, es cosa de poner las bañeras. Entonces vamos a cuidar a nuestras aves amigos, tengan limpieza en su aviario, aporten mucha agua, verdura que contenga un gran contenido en agua y van a tener muy bien a sus aves, ¿vale? En especial en esta temporada de calor, si pueden administrar algún vitamínico, aunque sea unos 2, 3 días seguidos, le van a ayudar a sus aves a levantar un poquito la fuerza, ¿vale? Hay muchas aves que ya van a entrar en temporada de muda. El calor obliga a las aves a mudar, porque como ya tienen comida, van saliendo de la temporada de cría y el aumento de alimento es excesivo. Entonces, junto con eso y el calor, se van a muda, amigos. Ya, básicamente ya se va a terminar la temporada, o yo por lo menos, eso ya espero, porque esta hembra va a mitad, esta va a mitad, ¿cuál otra? Esa también le falta, y me parece que esta, pero de ahí en fuera, ya mis ágatas ya, estas ya las voy a quitar. Esta le falta una todavía, pero me parece que ya no va a poner, entonces ya se acaba. Esta está criando, esta es la que les decía que tenía huevitos, pero no sabía si eran fértiles o no. Entonces aquí no tenía fértiles, pero yo aproveché la hembra y le puse unos huevitos de esta pajarita aquí, ¿vale? Por eso es que ahí tiene los pichones. Y en sí ya la temporada ya se acabó, amigos, por lo menos para mi aviario ya casi está finalizando. Ya voy a poder descansar por fin. Porque aunque no lo crean, sí es pesado. Aquí tenemos mis ágatas ya pigmentando. Ahí van. Entonces hay que echarle ganas, amigos, no hay más, ¿vale? Les dejo el video, voy a grabar otro video que me pidieron y regresamos, amigos. Recuerden suscribirse a mi canal, a mi página en Facebook, La Cría de Canarios MX, a mi grupo en Facebook, La Cría de Canarios MX y aves en general, aquí al canal de YouTube. Y amigos, cualquier cosa déjenme comentario en los videos, denle like, suscríbanse y agréguenme en Facebook, por ahí también me pueden contactar, ¿vale? Un saludo, que estén bien, bye.